Orduna, ber, niretzate plazerra da, honelako kolokio talde baten aurkezpena egitea, jarduera fisiko eta kirol lizentziatuen elkargo ordezkari modure, ¿vale? Es un placer presentar a esta mesa coloquio de profesionales de las ciencias de la actividad física y el deporte, colegiados, algunos de ellos. Ahora iré presentando uno a uno, pero decía que es un honor poder presentaros y poder debatir un poco sobre algunas reflexiones obtenidas esta mañana y sobre la Ley de Acceso y Regulación de Profesiones del Deporte aprobada en julio y hasta dónde podemos llegar a debatir y profundizar en la figura del director deportivo. Bueno, por una parte, a mi izquierda, en primera línea, tenemos a Fernando Suances. Fernando es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es cinturón negro de judo, entrenador nacional de atletismo, entrenador nacional de triatlón y 1000 formaciones o talleres certificados y con una experiencia, una trayectoria atleta donde los haya, todavía corre millas. Y bueno, sobre todo estuvo de responsable del programa de promesas de selección y detección de talentos en Vizcaya y bueno, era un poco su trabajo como director deportivo, como en la toma de decisiones de la planificación y gestión de programas de rendimiento, pues un poco el poder acercaros a este coloquio, ¿de acuerdo? A la izquierda de Fernando se encuentra Borja. Borja es el asesor jurídico del Colegio Oficial de Licenciados, es licenciado en Derecho, es socio de un gabinete jurídico y experto en Derecho Deportivo, ¿vale? A su izquierda tenemos a Andoni Bombín, él también licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, diplomado en Educación Física, técnico superior en fútbol, UEFA Pro, corregidme si me equivoco, estoy haciendo un poco un resumen rápido. Ahora mismo está como director de proyectos internacionales en el Athletic Club. También fue hasta hace poco director de metodología. ¿Vale? Una cuestión interesante, luego andaremos también, es un poco en la definición terminológica, ¿no? Aquí alguno de los ponentes ya ha hablado, ¿no? En definir a qué le llamamos y cómo le llamamos al qué, ¿no? O sea, ¿cómo definimos ese qué? Bueno, esa es un poco la experiencia de Andoni. Lleva más de 12 años trabajando en procesos de scouting y de seguimiento y detección y formación, con diferentes posgrados tanto en neuropsicología, en ciencias del deporte. ¿Vale? Un placer, Andoni. A su izquierda, Xavier Arteche. Ya habéis podido ver la ponencia esta mañana o la conferencia para aquellos que no habéis podido acercaros. Luego nos comentarás exactamente, pero sobre todo no me ha quedado claro el preparador físico, director deportivo. Ahora charlaremos sobre eso, ¿vale? Esa figura, concretamente en el ciclismo y las diferencias que incluso hay con otras modalidades deportivas. Pero bueno, lleva la preparación física dentro del equipo Ineos, en ciclismo de élite profesional. Si no recuerdo mal, esto lo digo de memoria, empezó como mecánico de Seguros Bilbao. Olarra. Más viejo todavía. Bueno, Olarra. Siendo director técnico o director deportivo de Seguros Bilbao, compaginaba los estudios de aquí, de esta facultad de Educación y Deporte. Antes a la mañana Chus te ha presentado como graduado. Eres licenciado, no graduado. Vale, no me escucha a Chus, pero bueno, no he levantado la mano, pero bueno, ya le pongo yo el punto en la I. Mira, está ahí. Está ahí Chus, que no me oiga. Bueno, sobre todo muy vinculado familiarmente y profesionalmente al mundo del ciclismo. Y bueno, ahí a su izquierda, un placer también, Xavier. A su izquierda se encuentra Agurchane Lorriaga. Cuando estábamos confeccionando estas jornadas junto con la Escuela Vasca del Deporte y la Facultad de Educación y Deporte, yo echaba en falta un perfil femenino y me acordé de Agurchane. Me acordé de Agurchane por diferentes motivos y bueno, uno es la pelea constante que en el ciclismo femenino reivindica y de alguna manera
poder dar voz a esa reivindicación, ¿no? Y poder charlar de ella, aterrizar un poco el staff técnico, ¿no? A la realidad vasca y en este caso concreto del mundo del ciclismo femenino. Amacho hace poquito, que me parece lo más, digamos, singular en general, y sobre todo porque se tiene que adaptar, tiene la cría durmiendo ahora mismo, le han pasado mil y una aventuras viniendo de Durango, seguro que a Vitoria. Nos conocemos, es profesora de Quirolene, profesora de fisiología, licenciada en ciencias de la actividad física y del deporte, ¿vale? Ciclista profesional y bueno, y de alguna manera de llevar y ser ciclista profesional pasó a llevar y a dirigir un club como el Vizcaya Durango. Este es un poco vamos a juntar los dos coloquios y yo un poco a raíz de la Ley de Acceso y Regulación de Profesiones en el Deporte hay una figura que ha salido con diversos nombres esta mañana, que es la figura del director técnico, director deportivo, Head of Performance, ¿no? Como comentaba Miguel Ángel. Realmente vosotros, ¿qué formación creéis que debe dar paso o qué formación se debiera tener para ser un director deportivo que planifique, organice, acerque a los jugadores, al staff técnico? ¿Qué formación mínima consideráis que debiera de tener? Bueno, lo primero, no sé si vas a aclarar tú los términos o los tenemos que aclarar nosotros, Arcaich. Porque has lanzado la piedra, pero luego has escondido la mano. Cuando dices director técnico o director deportivo, has dicho la palabra director deportivo. Habrá que especificar, en cada deporte, director deportivo puede ser algo diferente, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el mundo del ciclismo, tanto Agurchán y yo, la palabra director deportivo va asociada con la figura de la persona que dirige el coche en carrera y la encargada de la táctica durante la carrera, ¿no? El que se encarga de preparar físicamente o del preparador físico, normalmente nosotros lo conocemos en el mundo del ciclismo como entrenador, pero bueno, si lo llevamos al fútbol, el entrenador quizás es el que se encarga más de las decisiones tácticas, técnicas del deporte, y el director técnico o el director deportivo cobra otra figura, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que habría que hacer un poco unificar la terminología, porque yo creo que cuando preguntas director deportivo, ¿a qué te refieres? Bueno, yo hacía referencia un poco al articulado de la Ley de Acceso y Regulación, que de alguna manera, leo y cito textualmente, para ejercer la profesión de director deportivo respecto a las actividades de servicios de orientación de alto rendimiento, se exigirá una cualificación acreditable mediante el título técnico o técnica superior de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente. Quienes acrediten esta cualificación podrán ejercer la profesión también en las actividades deportivas de nivel básico y nivel medio. Es decir, no es necesario tener una formación, una titulación superior en ciencias de la actividad física y del deporte. Por eso, un poco, la figura del director deportivo que está recogida en esta ley, ya con la ponencia de la mañana ha quedado claro que en el ciclismo es otro. Y vosotros, ¿cuál es la formación mínima que...? Bueno, en el mundo del ciclismo yo creo que el tema del director deportivo está regulado por las federaciones y son ellos los que se encargan de dar las titulaciones de director deportivo. El problema es que a nivel mundial hay muchísimas diferencias entre unos países y otros, y en España, por ejemplo, para poder ya tener un nivel de director deportivo, poder entrenar ciclistas sub-23, élite o profesionales, necesitas un título de nivel 3, con lo cual tienes que hacer el acceso al 1, al 2 y luego al 3. Si no me equivoco, en Inglaterra te lo daban estando un fin de semana en la federación. Entonces, claro, la Unión Ciclista Internacional se encontró con que no todo el mundo cumplía los mínimos y eran prácticamente exciclistas profesionales. En un fin de semana conseguían ese título de director deportivo y ejercían de directores deportivos. Entonces, bueno, se ha intentado unificar y ahora hay que pasar otro filtro a nivel
al menos en profesionales a nivel de la Unión Ciclista Internacional. Entonces yo creo que eso se está regulando de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que aquí, bueno, por detrás, pero bueno, yo creo que en esto estamos más avanzados, ¿no? Luego para nosotros otra cosa es la figura del preparador físico, que ahí también pues hay mucho debate, ¿no? Yo te puedo dar mi opinión o mi punto de vista de que creo que sí debería de estar regulado y cada vez en el ciclismo por lo menos la figura del preparador físico licenciado o graduado es algo relativamente nuevo. Cuando nosotros empezábamos a andar en bici no había, eran un poco las gente como principalmente médicos que tenían más conocimiento de medicina del deporte, eran los que también prescribían los entrenamientos, ¿no? Y eran un poco los mejores entrenadores que ha habido en el ciclismo hasta hace bien poco. Han sido médicos que eran especializados en medicina del deporte y tenían mucho conocimiento de la fisiología del deporte y no eran licenciados, digamos. No sé cuánto tendrá esta licenciatura en edad, pero la figura de los licenciados o graduados trabajando en el mundo del ciclismo es algo relativamente nuevo, que podrá tener, no sé, 15, 20 años de antigüedad, no mucho más. Pero también tengo que decir que no por ser licenciado sea el único requisito que pueda haber para ser un buen entrenador, porque yendo en contra de nuestro oficio he visto licenciados hacer auténticas burradas y perder la credibilidad respecto a delante de los deportistas, y he visto no licenciados, gente que de manera, bueno, a base de experiencia han ido adquiriendo conocimientos y que realmente el ABC del entrenamiento lo hacen muy bien y se están ganando la vida con ello. Entonces, bueno, aquí dejo la patata caliente, ¿no? Sí, tranquilo. Ahora la recogeremos con las habilitaciones y la experiencia profesional. Ya nos ilustrará un poquito Borja. Fernando, ¿qué opinión te merece? ¿Cuál es la formación mínima que debiera tener un director deportivo? Tu experiencia como director técnico de un programa de selección y atención a deportistas promesa en los que te encontrabas con diferentes personas que pudieran tener o no entrenador, que pudieran venir de una modalidad diferente. ¿Cuál crees que es el perfil mínimo adecuado? ¿Cómo se debiera de gestionar y cuál es la formación que estimas, además siendo entrenador federativo, entrenador nacional, técnico superior? Bueno, desde mi experiencia o lo que me ha tocado a mí, dijéramos que el requisito o lo que se ha solicitado para llegar a ser ese director, pues se pedía o se solicitaba, y al final el perfil, en este caso, he podido ser yo el que ha realizado esa tarea, pero los requisitos que se pedían era ser licenciado con una especialidad en rendimiento, que era de lo que estábamos tratando. Con lo cual, la experiencia que he tenido yo pues ha estado ligada a esa titulación. Si tenemos que hablar de experiencias es que son cosas como, no sé, son dos cosas diferentes, que hay que tener lo que decía él. O sea, un requisito de título para poder acceder a esa profesión o a ese trabajo, y otra cosa es lo que te encuentras en la realidad cuando desarrollas tú eso, que tú tienes ese título, pero quizá lo importante de eso son habilidades que pueda tener esa persona que tiene ese título, porque lo que te encuentras luego allí es cómo tú eres capaz de gestionar todo eso con todas las cosas a las que te tienes que hacer frente de distintas áreas, que indudablemente cuanta mayor
una experiencia, pero sí ese hecho que te diferencia igual de haber pasado por esta titulación que te da muchísimo más conocimientos, otras áreas, otras disciplinas, te van a ayudar a saber desenvolverte en esa profesión. Creo que para que pues, se lleve bien, lo importante son las personas. No tú, bueno, aparte de ti, sino con quién te encuentres tú. Se ha comentado aquí también que, pues, que tienes que tratar con muchos agentes. En este caso, hablando de este caso en concreto, pues con la Diputación, con Gobierno vasco, tienes que estar tratando con los padres, con los deportistas, tienes que, no saber, pues de gestión, prever la siguiente curva de lo que te vaya a tocar, tienes que tener conocimientos de timing, con lo cual lo que estamos hablando ya no es de la titulación que te accede para ser ahí competente o tú llegar ahí, sino luego para que eso salga bien o ese programa o esa dirección, pues bueno, se lleve a buen término. Lo importante son las personas, que tenemos que estar hablando de cada una de las personas de cada uno de esos agentes. No Muy sé bien. si contesto. Sí, si os quedáis con ganas podéis seguir hablando. Sí. O sea, yo por hacer un poco de moderador, pero... No, permíteme que intervenga sobre este punto porque me parece muy interesante. Yo sí que quiero lanzar una lanza a favor de lo que es este centro, ¿no? Lo que es una universidad, lo que significa una universidad, porque normalmente entendemos la universidad como un lugar donde uno se prepara para salir al mercado laboral. Pero una universidad creo que es algo que está preparado para desarrollar una profesión. Y me explico. Esto es la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y lo que invita es a investigar y seguir creciendo en el ámbito de las ciencias de la actividad física y el deporte. La universidad está concebida como tal. Al final es un lugar de investigación donde nos va a permitir pues, seguir mejorando. Y creo que esto es esto es lo que ha pasado. Hoy en día el deporte sí está evolucionando a pasos agigantados gracias pues, a todas las personas que están centradas en seguir profundizando, seguir investigando y seguir desgranando qué es lo que se puede hacer para rendir a máximo nivel. Y esto provoca que surja la figura del responsable de metodología, por ejemplo. Porque ahora alguien hemos determinado de que hay que secuenciar, hay que planificar, hay que organizar, etcétera, etcétera. Salga la figura del High Performance Responsible. ¿Por qué? Pues porque se ha determinado de que tiene que haber una persona. Surge la persona del Data Science. ¿Por qué? Porque los datos... Antes eso no existía. Yo lo hablo muchas veces. En el ámbito del fútbol, como entiendo que en cualquier otro ámbito deportivo, antes había un entrenador. Un entrenador que hacía de entrenador de porteros, de preparador físico, de segundo entrenador. Lo hacía todo. ¿Qué pasa? Surge el INEF, empieza a emerger esa figura del preparador físico, ¿no? Que ya... Se acabó la pila, sí. Basando en el atletismo, pues sirve como soporte, ¿no? Entonces... Eso contribuye a que vayamos creciendo. Ya los staff, los organigramas, se componen de muchos profesionales que ayudan al desarrollo y al rendimiento de los deportistas. Y unido a la pregunta que hacías, pues creo que esto es evidente. Ahora surge, oye, tenemos que regularizar el concepto de director deportivo porque nos estamos dando cuenta que es una figura importante dentro del ámbito que atañe este deporte. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues primero intentar regularlo y decir, bueno, ¿qué funciones desempeña este rol? Podremos ver matices que si en el fútbol el director deportivo va a hacer unas cosas, si es ciclismo hará otras. En cualquier caso, para mí y en mi opinión, y aquí me voy a mojar, creo que tenemos que tener una educación específica en ese ámbito. No sé si es técnico deportivo, no sé si es licenciado o graduado en ciencias de la física del deporte, no sé si es un máster en... No lo sé, pero sí que creo que tiene que haber un mínimo que ya
pues bueno, me permita el decir, no, es que yo soy especialista en esto y esta es mi base. Y a partir de esa base la voy a complementar, porque como bien dice Fernando, es muy importante que luego pues tengamos otras formaciones complementarias, como hemos hecho todos, a nivel de experiencia y a nivel de otras titulaciones. Todo el mundo de aquí creo que hemos acabado la carrera y hemos dicho, ¿y ahora qué hacemos? Oye, pues me apunto a un máster. Era lo primero. Hoy otros se apuntan a los cursos de doctorado y otros pues dicen, ahora me voy a hacer un cursillo de... Creo que eso siempre ayuda a ser mejor profesional. Entonces, sí que creo que tiene que haber un mínimo, una base. En este caso, y si me preguntas a día de hoy, pues creo que igual las formaciones específicas en la materia, si estamos hablando de, me voy a meter en un deporte que no es el mío, pero si hablamos de ciclismo, creo que todos los que están vinculados al ciclismo tienen que ser, no sé si es técnicos deportivos en ciclismo, pero bueno, tienen que tener unas nociones básicas y aparte complementarlo con otras. Sí, bueno, ya que han nombrado el ciclismo y falta... Te dejo, Borja, para el final, no te preocupes que me dejo la guinda del pastel. Agurtzane, euskaraz gure basu euskarazin, lasai. Zeran ikusten dozu txirrindularitza, emakumezkoen txirrindularitza, hainbeste perfilen desberdintasuna, hori errealitatea da, zer nolako prestakuntza behar izango litzateke, edo zer beharko litzateke emakumezkoen kirolean? Bai. Bueno, nik euskaraldiari keinutxo bat eginez, lehenengo interbentzioa euskaraz egingo dut. Bueno, nik ikusten dutena da gure kirolean, txirrindularitzan, oraindik 3. nivela ataratzeko titulazio guztiak federazioak egiten dituela, eta azken baten kirolenen lanean ibili nazenez ikusten dut ja periodo transitoriotik irten da. Vale, a ver, entzuten da, bai. Egona zenez esaten, gaur egun oraindik nik ikusten dut gure kirolean txirrindularitza dana, 3. nivela ateratzeko, 3. nivela entrenatzailean titulua ateratzeko federatiboa izan behar dela ikastaroa. Eta kirolenen lan egin ostean, konturatzen naz, periodo transitoriotik irten da dauden kirolekiko konparatuta, ematen den formazioa oso eskasa dela. Eta azken baten uste dut lehen Xabierrek esan dauen bezala, Inglaterran edo azkenean ematen dut zuen titulo horrekin kotxea gidatzeko daukazu txartela, baina ematen den formazioarekin ez dut ikusten nahikoa gai diren berez titulazio horrekin ematen zaizkion gaitasun guztiak ondo menperatuta dauzkana. Ze ikusten duten ez entrenatzailetik ja entrenatzen hasi daitezke txirrindulari edo kirolari guztiak eta ematen den formakuntza guztiz eskasa izaten da. Aldi berean, federazioarekin borroka txikitxo bat ere badaukat beti esaten nagoelako ia noiz pasatuko garen periodo transitoriotik Espainiako Federazioarekin ari naiz. Eta, horretaz arduratzen denak esaten du hortze daukala bere helburua, baina nik uste dut beste interes batzuk ere badaudela atzetik eta oraindik kostatuko zaigula federazioari titulazio horiek emateko gaitasuna kentzea. Baina bai ikusten dutela ematen zaizkien gaitasun guztiekin ematen den formakuntza federatiboa oso eskasa dela. Vale, eskerrik asko, Agurtzane. Bueno, Borja, os lo he presentado, asesor jurídico del colegio. El colegio es un organismo de derecho público que representa los intereses de todo el colectivo, independientemente del área o del sector en el que esté desarrollando su labor, ¿no? Borja, tenía aquí 2 preguntas. Uno es, ¿cuál es el escenario jurídico actual
después de la aprobación de la Ley de Acceso y Regulación de Profesiones del Deporte de Euskadi, ¿vale? ¿Y cuál sería el escenario jurídico ideal? ¿De acuerdo? De alguna manera, de cara a fortalecer la figura de los titulados superiores, que es el colectivo a quien nosotros defendemos y tratamos de generar el mayor confort, digamos, ¿no? Nosotros no nos centramos en los agentes externos, nos centramos en los nuestros, aunque a veces esa frase suena raro, ¿no? Pero sí que defendemos esos derechos, esos intereses comunes, perdón. ¿Cuál es el...? Sí, Arcaich. Bueno, en primer lugar, antes de contestar a tus preguntas, sí que de lo que se ha venido conversando, sí que es cierto que la ley no puede centrarse en todos y cada una de las figuras de diferentes profesiones que tiene cada deporte. Como ciclismo, como bien has explicado, el director deportivo es el que va en el coche y el entrenador es el preparador físico. Evidentemente la ley no puede prever esas figuras. Para entender si nos encontramos dentro de esa figura de director deportivo que la Ley de Profesiones del País Vasco, del Deporte del País Vasco, recoge, hay que ir a las funciones que describe sobre el director deportivo. ¿Qué hace el director deportivo? Hay una media docena de funciones y si tu figura profesional ejerce esas funciones, podemos entender que estás dentro de esa figura de director deportivo. Dicho esto, el escenario actual para los graduados licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, desde la aprobación de la ley, pues en este momento es prácticamente el mismo que desde el 30 de junio. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un periodo transitorio. La ley, para todos hacernos una idea de lo que contiene y de las obligaciones que de ella se derivan, no es de aplicación en su totalidad hasta el 1 de enero del 2026. Por tanto, pues hay un periodo transitorio muy largo. Y la figura del licenciado pues, se encuentra reconocida a mi juicio, a mi criterio, parcialmente. Sí que se encuentra reconocida su función como profesor de educación física en el ámbito de la educación y luego de manera exclusiva como director deportivo en aquellas entidades multidisciplinares. En el alto rendimiento, que es donde nos encontramos, o del tema que estamos hablando en el día de hoy, la figura del licenciado o graduado no tiene importancia porque concierne en exclusiva la necesidad para ser director deportivo de alto rendimiento. La necesidad de titulación es la de técnico superior de la modalidad en concreta que se vaya a ejercer. A mi juicio, aunque estoy de acuerdo con el resto de ponentes, sí que es necesario una especialización en el deporte y sobre todo en el ámbito del alto rendimiento. Sí que creo que el hecho de la cualificación que tiene un licenciado o un graduado respecto a las ciencias del deporte son necesarias para ejecutar o llevar a cabo una dirección de alto rendimiento de una entidad deportiva. Por tanto, sí que creo que aunque la ley reconoce determinadas funciones o reconoce determinadas profesiones y las concierne en exclusiva a los licenciados, en este aspecto la ley sí que cojea un poco. Y sí que es cierto que, como bien ha dicho Miguel Ángel en la ponencia de antes, hay, en este momento la función de high performance debe conjugar el mundo de la ciencia y el mundo del deporte. Y aunque yo simplemente soy experto en derecho deportivo, no soy experto en ciencias de la actividad física y el deporte, pero sí que creo que qué mejor perfil que un licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte para poder conjugar dichas funciones. Y por tanto, si no exiges esa titulación, la titulación de licenciado para el alto rendimiento, pues sí que creo que nos vamos a poder encontrar con profesionales cualificados en el deporte concreto, pero no en las ciencias de la actividad física y el deporte. Muy bien. Y bueno, con la aprobación de la ley hay una serie de habilitaciones temporales de valoración de la experiencia laboral que dan cabida a poder seguir ejerciendo en las actividades deportivas. Esas habilitaciones realmente siempre, cuando nos reunimos en nuestro colectivo, siempre nos hacemos la misma pregunta y me gustaría hacértela y que de alguna manera la socializases. Esas habilitaciones se pueden hacer, es decir, se pueden tener en cuenta la experiencia profesional, pueden tener encaje en la ley. Es un de alguna manera, como suele decir algún compañero mío, un blanqueo de falta de formación o falta de titulación. A ver, sí que la ley lo prevé, las habilitaciones
en base a la experiencia de determinados profesionales que llevan ejerciendo la profesión que se regula y se reconocerá mediante habilitación se reconocerá esa experiencia y por tanto podrán ejercer o continuar ejerciendo esas funciones, pero a mi juicio, y esto es una opinión personal, esto es hacer trampas al solitario. Si el objeto de la ley es regularizar determinadas profesiones a través de denominaciones de esas mismas y establecer ciertos criterios para poder ejercerla, no tiene sentido que dentro de, pongamos, 10 años, esto estamos hablando a medio plazo, siga ejerciendo una profesión una persona que no tiene la titulación que la ley exige, todo porque antes de la entrada en vigor de la ley ejercía esa profesión. Sí que creo que si la ley exige cumplir determinadas exigencias académicas para ejercer una profesión, sí que creo que, aunque puede existir unas habilitaciones provisionales, yo sí que creo que esas habilitaciones no pueden ser permanentes. Y la ley en ese aspecto no es claro, y sí que es cierto que prevé que va a haber un desarrollo reglamentario que todavía no se ha dado y habrá que analizarlo y verlo. Vale, pregunta para todos y empezamos por donde queráis, no, que veo a algunos con las pistolas cargadas. ¿Creéis que la ley, en este caso de acceso y regulación de profesiones del deporte en Euskadi, es un instrumento útil para el sistema deportivo que conocéis? O regularizar, aunque en profundidad pueda haber algunas lagunas, ¿crees que regularizar las actividades deportivas, como se pretende con esta ley, es un avance? Igual me meto en un callejón sin salida, pero yo creo que es importante y no solo importante, sino es necesario que se regule, ¿no? la normativa. Y creo que se debería de regular de tal manera de que siempre que estemos hablando de ciertos oficios, sea director deportivo, director técnico, head of performance, head coach, lo que sea, que inmediatamente estemos hablando de licenciados o de graduados, que asociemos que esas tienen que ser las funciones que los que están estudiando hoy en día en la universidad sean los que asuman esos roles y esos papeles. Si tú tienes un problema de salud y vas a un hospital, yo creo que estás 100% convencido de que el médico que te va a atender tiene una titulación. Y yo creo que a eso tenemos que llegar, ¿no? Que siempre que estemos hablando de deporte, de profesionales del deporte, que sean profesionales cualificados, con titulación y reglados. Yo creo que esto es un paso adelante para llegar a ese punto. Pero a su vez, creo que tenemos que hacer también bastante autocrítica nosotros mismos de nuestra titulación, de nuestro sistema educativo, de nuestra, digamos, posiblemente no simplemente de la titulación, tenemos que hacer autocrítica de la calidad de esa titulación y de que luchemos por en el futuro porque haya una reglamentación y bueno, una ley que nos ampare, pero a su vez tenemos que hacer una autocrítica y tenemos que intentar formar o tenemos que intentar ser o las universidades sacar los mejores profesionales, ¿no? Y creo que a veces ahí quizás tengamos algunas lagunas y esas lagunas quizás se puedan cumplimentar debido a la autoexigencia del alumno, que entiendo que una persona que esté graduada hoy en día no salga con el 100% de los conocimientos, eso nunca va a ser así, pero yo lo que veo, por ejemplo, desde el punto de vista del alto rendimiento, al menos cuando a mí me tocó salir de la facultad, pues que había donde mejorar, ¿no? Entonces yo creo que quizás hay que darle también una vuelta de tuerca al sistema educativo de nuestra facultad y ver
qué profesionales estamos generando, ¿no? Al final, dentro del deporte y del grado hay muchas ramas. Hoy prácticamente hemos hablado del alto rendimiento, pero está la gestión deportiva, hay la educación, hay ramas completamente diferentes, ¿no? Y creo que igual ahí sí que habría que darle un salto cualitativo en pos de poder tener mejores profesionales, y que siempre que hablemos de deporte, pues que no haya ninguna duda de que va a ser gente pues graduada, licenciada o al menos preparada, ¿no? Sí, gustoso. Pues yo también un poco estoy con Xavi, al final sí que es verdad que nos habilitan a hacer un montón de cosas, pero sí que es verdad que deberíamos de ser un poco autocríticos con la formación que tenemos, y como en todo, siempre hacer a la par cosas que puedas añadir a tu currículum y a tu formación, pues suelen estar bien. Yo me acuerdo que en su momento, bueno, pues como a mí también me gustaba el alto rendimiento, aparte de cursar aquí IBEF, pues, y hacer las prácticas además en el CPT, que en su momento se podían hacer, no sé ahora cómo está el tema aquí, pues a la par empecé a entrenar a la gente. Entonces cuando ya coges es cuando ya coges la experiencia, ¿no? Cuando te pones a ello y puedes un poco darle forma a lo que estás estudiando. Pero eso yo creo que pasa en todas las carreras, ¿no? Una cosa es la formación que te dan, y luego pues los extras que tú puedes hacer por tu Sí, vida. eso es. Yo, tranquilos que vais a poder responder, Andoni y Fernando, Borja también. Y por introducir otra pregunta más, ¿de acuerdo? Por si queréis profundizar tanto en la que está ahora hilando y hacerlo un poco más continuo. ¿Qué pasos creéis que se debieran de dar, ¿vale? Como país, como universidad habéis nombrado los dos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasos que habéis hablado de la autocrítica para nuestra profesión? Desde el Colegio de Licenciados, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, ¿creéis que se debe buscar actividades exclusivas y excluyentes? Es decir, actividades que sean exclusivas de los titulados superiores y que no pueda haber otras personas con otras titulaciones superiores, bien sean economistas o de derecho, que no puedan trabajar en nuestro ámbito. Y ya le miro a Andoni, a Fernando. A ver, bueno, hilando ambas cuestiones, creo que tiene que haber una regulación, creo que eso es importante, pero también creo que tiene que haber un control, porque la ley se establece, pero luego alguien tiene que supervisarla, alguien tiene que controlarla y alguien tiene que auditarla, ¿no? Entonces, que es muchas veces lo que ocurre. Yo no puedo entrenar si no tengo el curso de entrenador, ¿vale? No puedo tener una licencia, pero todavía existen mucha gente entrenando sin los cursos de entrenador. ¿Por qué? Pues porque no hay nadie que esté detrás y le diga, oye, usted que no puede, o a este club le voy a sancionar, o esto es lo que voy a hacer. Entonces, eso por un lado. Creo que tiene que haber también mecanismos que nos ayuden a ese control. Y en cuestión a la segunda pregunta, a ver, evidentemente creo que desde el colegio pues hay que tratar de identificar, ya estamos viendo, o sea, estamos viendo que hay muchas modalidades, estamos viendo que esto va evolucionando. Entonces, ¿por qué no oficializarlas a nivel de, pues no sé si se llamará un máster, no sé si se llamará una certificación, pero sí que creo que tenemos que tratar de impulsarlo desde la oficialidad siempre, de decir, mira, este máster oficial en gestión y dirección de tal te va a servir o va a ser necesario para complementar esta posición. Y desde ahí sí que creo que, pues bueno, en este caso el colegio puede, ¿no? Impulsar a las organizaciones, a las instituciones a que eso se dé.
Entonces, bueno, ahí sí que creo que tenemos que ir de la mano, de tratar de identificar cuáles son, no para que no haya intrusismo en nuestra profesión, porque también creo que tenemos que tener cierta flexibilidad y cierta apertura. Quiero decir, un licenciado en Dirección de Administración de Empresas, pues creo que también puede ser un buen director deportivo, siempre y cuando tenga una formación complementaria, o sea, que no tiene por qué venir específicamente de la rama deportiva para poder hacer una labor, en este caso, de dirección, ¿no? Entonces, creo que cierta apertura, pero nosotros desde nuestra posición, desde nuestra profesión, pues sí que tratar de impulsar esas formaciones específicas que sirvan como soporte para esos puestos. Pues igual sí que habría que ponerle nombre, que quizá eso igual es lo que más cueste. Y luego de llevar eso de la teoría a la práctica, pues creo que es un mundo, pues como lo que hacemos. Entonces, especificar y ponerle nombre a cada una de esas habilidades o de esas profesionalidades, pues sería quizá igual lo adecuado, es lo que acabas de comentar tú. Si nos vamos igual al otro modelo de sanidad, que luego eso socialmente también, ¿para qué? Es lo que hablamos, desde la teoría hasta que eso llegaría a la práctica, eso tardaría un tiempo en reconocer a cada uno de esos agentes y esas titulaciones que se poseen. Pero en el ámbito de la salud, por ejemplo, se especifica o está bien claro, pues eso, que no tienes titulación, pues haces celador. Un grado medio, auxiliar de enfermería. La otra titulación superior, pues un técnico parece que está todo estipulado y como decías tú, cuando vas tú al hospital entiendes cada una de esas, sabes qué hace el auxiliar, sabes qué hace el enfermero que te pondrá y tú lo que quieres es al médico, ¿no? Eso cuesta igual quizás reconocerlo aquí. O sea, el licenciado, pues bueno, parece que está todo como mezclado y socialmente eso todavía no tiene un peso, no tiene una estructura. Quizá igual porque no esté definido. Vamos paso a paso. Han salido diversas cuestiones. Han puesto como ejemplo las profesiones sanitarias, Borja. Realmente, ¿qué nos diferencia respecto a las profesiones sanitarias que nadie duda? Es decir, muchos quieren, pero nadie duda de las funciones ni de las categorías profesionales que hay dentro de la rama sanitaria. Realmente, ¿nosotros en qué situación nos encontramos? Pues precisamente la gran diferencia es que las profesiones sanitarias hay una regulación nacional que prevé precisamente pues, las funciones de cada elemento en el ámbito sanitario. Cogiendo el último comentario, sí que creo que aprovechando la aprobación de la ley de profesiones en el deporte en Euskadi, sí que creo que hay que hacer una labor pedagógica también en la sociedad. Esta ley, una de sus motivaciones, además de regular las profesiones, es que el usuario tenga una prestación de servicios adecuada y se asegure que la persona que le presta el servicio tiene una cualificación determinada. Y yo, evidentemente, me muevo en este ámbito y conozco la ley, pero si salimos de esta sala o de esta facultad o del resto de facultades de Euskadi, desconocen la existencia de esta ley. Y a mi juicio sí que creo que desde Dirección de Deportes del Gobierno vasco, en colaboración con el resto de diputaciones, sí que creo que tienen que hacer una labor pedagógica para entender de verdad que el usuario debe exigir determinadas titulaciones para el ejercicio de su actividad deportiva. También creo, y unido a lo que acabamos de comentar, que aunque ahora mismo hay 10 comunidades que regulan las profesiones en el deporte, se torna necesario desde el Consejo General, desde COLEF se está exigiendo una regulación nacional. Esa regulación nacional nos va a permitir no tanto encasillar las profesiones o encajar las profesiones en el deporte, que más o menos de las 10 comunidades hay como 3, 4, 5 profesiones comunes, sino definir las funciones que deben llevar a cabo cada titulación del ámbito deportivo. Pues qué funciones debe llevar un graduado, qué funciones debe llevar un técnico superior de determinada modalidad, un TEFAT, etcétera, etcétera. Y eso nos va a permitir tener un entorno un poco más claro
al respecto. Porque sí que es cierto que no es lo mismo ser director deportivo o no hay la misma exigencia a nivel académico de un director deportivo en Euskadi que en La Rioja. Y es absurdo que igual una instalación deportiva o una entidad deportiva que sea necesario en base a la ley vasca que se encuentra en Ollón tener un director deportivo tenga determinada formación o pueda ser prácticamente cualquier titulado en el ámbito del deporte, y en cambio en Logroño, que están a 10 minutos, pueda ser, solo puede ser el licenciado. Por tanto, sí que creo que es necesaria una regulación nacional. Vale, es que recasco, muchas gracias. Yo, por ser un poco riguroso con la hora, son las 4:30. Si tenéis alguna pregunta en el público, ya aprovechamos y la pueden abordar entre todos. O si tenéis aquí alguna pregunta también, o si tenéis alguna cuestión que reflexionar, Si tienen por aquí una preguntilla. ¿El micrófono? Cuando referís a que sería necesario que alguna formación relativa en el ámbito del deporte, no necesariamente entiendo que debería ser de grado, ¿no? O sea, que podría ser un máster de relativa de deporte, podría ser un doctorado, como comentaba alguno. El grado solamente hay más posibilidades de formarse que solamente el grado. Sí, eso es cierto, ¿no? Y corregirme, porque es verdad que ando un poco... Normalmente para poder acceder normalmente al máster, o sea, como que el paso inicial es el grado, ¿no? Y sobre todo al doctorado, evidentemente. Es verdad que puedes hacer a través de otras ramas. Por lo tanto, ahí quiero entender lo que quieres decir, que decir, bueno, puede ser doctor en la especialidad X y ha accedido a través igual del grado de psicología, que puede ser. Entonces, bueno, en cualquier caso sí que creo que tiene que haber unas titulaciones mínimas en el ámbito deportivo, en este caso, para poder acceder. Evidentemente para el máster, eso es ahora no sé cómo está estructurado, Borja igual nos puede explicar mejor, pero por lo menos antes, para poder hacer un máster tienes que tener una licenciatura, ¿no? Sí, eso es. Hay un posgrado. La cuestión... En el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte tenemos el máster habilitante de educación, que habilita a una profesión que en este caso está reconocida por la Ley de Educación, que es la de profesor especialista en educación física o de enseñanza general. La cuestión, como decía Borja, es que no hay una regulación a nivel estatal que nos reconozca a nosotros como profesión, ¿vale? Entonces, ahora mismo pues tenemos en escena diferentes másters, posgrados que no son habilitantes. ¿De acuerdo? Ese es un poco el gran gap o la gran diferencia que hay. Y un poco hablando de máster y posgrados, sí que me gustaría haceros una pregunta que antes también ha salido en una tertulia. ¿Creéis necesaria un posgrado habilitante o no? Eso dependerá si está regulada la profesión, ¿vale? Pero en el campo de la dirección deportiva, ¿creéis que hace falta una formación específica mayor, diferente? ¿Qué hace falta? Sería la pregunta. Yo no sé exactamente lo que hace falta, pero sí creo que hace falta algo más. Por el hecho, por la misma razón que decía antes, ¿no? Yo creo que ahora mismo, bueno, no sé ahora mismo, ¿no? Cuando yo estudié fue hace unos cuantos años, pero lo que era la licenciatura, que ahora es el grado, abarcaba un abanico bastante amplio para que tú tengas un poco un conocimiento de todo, pero tampoco tenías un gran conocimiento de un área específica, que normalmente todos estamos pensando en un área, ¿no? Pues más o menos te puedes enfocar en algunas asignaturas cuando ya tienes que coger optativas y tal y cual, y bueno, ya más o menos te vas enfocando, pero yo creo que está muy bien que abarques un espectro más amplio, pero luego necesitas, en mi opinión, formarte más
en el área donde realmente quieres trabajar, ¿no? Con un posgrado, máster o no sé exactamente cómo se llama ahora, pero bueno, yo creo que en mi caso, pues bueno, prácticamente los de nuestra generación, todos lo hacíamos, los que no queríamos trabajar un poco en el alto rendimiento y yo creo que es necesario, ¿no? Al final también vivimos en o tenemos un trabajo que la educación debe ser continua, ¿no? Que nunca termina. Tienes que estar formándote constantemente, pero sí creo que hace falta un nivel de especialización después de terminar el grado. Y quería hacer una pregunta yo también Estamos hablando un poco de licenciados y titulaciones y hablando mucho de alto rendimiento, ¿no? Pero igual va más dirigida a vosotros. En categorías inferiores, cuando estamos hablando de chavales de 8, 10, 12 años, no sé qué tipo de titulaciones están requeridas, pero bueno, yo creo que en eso también ha cambiado. Yo, bueno, lo puedo ver cuando nosotros entrenábamos, era gente voluntaria prácticamente que hacían de entrenadores y no se les puede reprochar nada porque gracias a ellos al final ha vivido el deporte durante muchos años. Pero ahora se ve un poco también, pues yo tengo un crío jugando a fútbol y ves los entrenamientos, cómo les plantean los entrenamientos y es algo completamente diferente, ¿no? Parecen, salvando las diferencias, deportistas profesionales con todo, con conos, con vallas, con esto, con lo otro, todo bien preparado. Esos chavales, ¿qué formación? ¿Hay alguna reglamentación? ¿Obligatoriamente tienen que tener una formación? ¿Depende del club? ¿No? ¿Cómo funciona eso? Porque yo creo que son edades en las que hablamos que con cualquier título vale, pero son edades muy importantes de formación y en la que realmente habría que meter también, no sé si desde el colegio, Arcaich, si te toca a ti o no, pero un poco mano ahí también, ¿no? Porque supongo que en entidades más importantes ya, pues bueno, que ya aún en edades más tempranas las titulaciones también serán más amplias, ¿no? Pero hay realmente un control en esto. A ver, en el ámbito del fútbol creo que, a ver, está regulado. Quiero que por lo menos las diferentes categorías están muy marcadas a nivel de federación, a nivel de diputación, incluso la diputación, pues bueno, a través del curso de monitor, tiene establecido qué se necesita para las diferentes categorías. El problema suele venir a veces en ese control, ¿no? Es verdad que cuando vamos al ámbito federado, pues sí que es verdad que tú no puedes tramitar una ficha federativa si no tienes la titulación requerida. En el ámbito escolar, pues bueno, ahí ya se generan un poco más la vista gorda o las dudas. Es cierto, y lo acabas de decir, ¿no? Yo también, yo cuando jugaba, pues me entrenaba pues el padre de turno o el que pudiera. Hoy en día eso ha cambiado pues notablemente. Creo que cada vez tenemos mejores entrenadores, creo que cada vez tenemos personas más interesadas y mejor preparadas. Todavía vamos a encontrarnos voluntarios, todavía vamos a encontrarnos clubes sin posibilidades. Ahí es yo creo que la clave, es decir, vamos a darle los recursos a los clubes para que puedan invertir, puedan pagar y puedan contratar a personas cualificadas. La ley está, la norma está, quiero decir, tú no puedes ejercer o no puedes entrenar si no tienes la titulación. Eso está así. La cuestión es los clubes que puedan disponer de sus entrenadores, pero la verdad que el cambio nosotros lo vemos, y no hablo de a nivel atlético. El Atleti evidentemente todos sus entrenadores tienen la titulación exigida, pero es que vas a cualquier club ya del entorno también, o sea, ya veis que hay un interés, que los clubes también se interesan porque sus entrenadores estén formados y eso creo que pues cada vez va a ir a mejor, así que sí. Y como bien dices, yo creo que la realidad actual es que cada vez se está profesionalizando más y la perspectiva de futuro es que la idea base de esta ley es que se profesionalice aún más. La ley de profesiones reconoce la profesión de monitor y la profesión de entrenador, establece unos requisitos académicos para poder acceder
Y sobre todo en edades tan tempranas, de 7-8 años, se exige el tema de los primeros auxilios, el curso de primeros auxilios, que para mí casi es más fundamental que sepan del deporte que van a entrenar, aunque también es importante. Pero sí que creo que ante cualquier situación un poco complicada, pues poder atender a un menor es muy importante. Así que, bueno, en la actualidad no existe más que la regulación federativa o de diputación a un nivel de deporte escolar, y sí que es cierto que cada vez hay más entrenadores titulados, pero también es cierto que hay en determinadas categorías, como nos exige, pues sigue careciendo de esa titulación. Ese paradigma va a cambiar a partir del 1 de enero de 2026 porque se va a exigir determinadas titulaciones según qué categoría sea monitor o entrenador y sobre todo se prevé que haya un control gubernativo del cumplimiento de esas exigencias. ¿Cómo va a ser ese control? No lo sabemos porque tiene que haber un desarrollo reglamentario que nos está dando, pero desde el colegio yo creo que confiamos en que haya un mayor control, sobre todo para evitar incumplimientos de esta ley. Sí, luego también la figura del voluntario podrá seguir existiendo, no obstante va a tener que tener la formación mínima requerida. Es decir, no puede ser voluntario nadie que no tenga la formación mínima requerida en esa ley. Entonces, de alguna manera, eso también está recogido. Y luego se ha marchado Johnny Iriberri, que parece que lo haga aposta y ya que no está él, pues... pero no, además es para hablar bien. Bueno, la Escuela Vasca del Deporte sí está socializando la ley a través de diferentes reuniones y acercando a través de las asociaciones de federaciones deportivas, tanto aquí en Álava como en Vizcaya como en Guipúzcoa. Y sí que, bueno, ahí están llevando a cabo esa labor, digamos, pedagógica, didáctica, en cuanto a qué supone, cuáles son las limitaciones, cuáles son los cambios. Es decir, porque sí que es cierto que en el mundo del deporte hay bastantes reticencias a ese cambio, ¿no? de paradigma, ¿no? que comentamos, ¿vale? Son mucho más miedos que realmente cuestiones prácticas de formación que, como dice Andoni, ya se están dando a cabo en diferentes realidades, ¿vale? Y no sé si alguien se ha quedado con ganas de hablar. Fernando, Andoni, Xavi, Borja. No sé si tenéis alguna pregunta. Por ahí atrás sí tenéis una pregunta. Pues sí, habla. Yo creo que estamos como en casa, sí. Yo no te puedo responder legalmente, pero por experiencia vivo en un pueblo de menos de 2.000 habitantes y yo creo que lo que hablaba antes no es un tema de capacidad, sino es un tema de mentalidad. No sé, el club que me refería antes es un club muy pequeño, de un pueblo muy pequeño, y lo que veo yo de cómo están trabajando, cómo están llevando a cabo con monitores que son muy buenos educadores y formadores, aparte de que les enseñan a los chicos a jugar a fútbol, los valores que les enseñan y cómo trabajan, y estoy seguro que todos esos monitores están preparados y tienen su titulación mínima 100%. Yo creo que es un tema más de mentalidad de los clubes que realmente de posibilidades. Estoy hablando del caso del fútbol, que es un poco un caso... digamos, es el deporte rey, ¿no? Si vamos a deportes minoritarios, no sé cómo sería, pero en el fútbol también, pues bueno, ahora, pues bueno, va sujeto en el que tú llevas al crío al fútbol y pagas para que juegue al fútbol. En otros deportes no sé si eso existe, porque yo recuerdo que cuando nosotros andábamos en bici, nosotros no pagábamos nada y... El Aita de Agurchane, seguramente sin mucha titulación, ha sido entrenador y gracias a él ha habido muchísimos y muchísimos ciclistas y no habrá ganado un duro en su vida. Seguramente ha puesto
de su bolsillo un montón de dinero, ¿no? Por eso decía que a esos voluntarios no se puede olvidar, pero refiriéndote a pueblos pequeños, yo te puedo dar mi experiencia que en pueblos pequeños un club puede funcionar. Sí, y también creo que estoy de acuerdo, el que quiere puede, pero sí que es cierto que van a tener un papel fundamental las federaciones de la modalidad deportiva en concreto. Tienen que, con la Escuela Vasca del Deporte y con la Dirección de Deportes, tienen que impulsar la formación de aquellos monitores que no tienen la formación. Luego también existe la posibilidad de las habilitaciones temporales que antes hemos hablado, que por ejemplo en el ámbito de la dirección deportiva sí que pues, es más conflictivo, pero en el ámbito de monitores sí que creo que va a ser más interesante su aplicación. En casos concretos, yo también vivo en un pueblo de menos de 2.000 habitantes, casos concretos de pueblos pequeños donde sí que es cierto que es más difícil conseguir monitores o voluntarios para ser entrenador. La buena noticia de esta ley es que para ser monitor en deporte escolar es necesario ser graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Es prácticamente la única exclusividad. Si bien es cierto que la disposición adicional 11ª es una puerta trasera que puede conceder habilitaciones temporales para siempre. Me explico. Es un poco la puerta de atrás, ¿no? El otro día bromeábamos esto en una jornada de políticas locales, ¿no? Yo le decía acheco a ti, aurreko baina diebada. Entonces, bueno, sí que es cierto que al regular de alguna manera y al exigir unas formaciones mínimas para todos, ya estamos generando una cultura de formación, bien sean voluntarios o bien sean profesionales que pueden ser titulados superiores o no, pero son profesionales de la actividad física y el deporte. Entonces, a partir de ahí, pues la bola echa a andar, rueda, y sí que es cierto que todas las leyes son inflacionistas. Esto tampoco yo soy ni máster en económicas ni nada por el estilo, pero no hay ninguna ley que no sea inflacionista. Entonces, sí que repercutiría en los bolsillos, pues o bien sean de los principales financiadores o bien sean de los padres, ¿de acuerdo? Eso, por descontado, eso hasta donde yo tengo entendido de las conversaciones, o por lo menos de la cocina que hemos tenido con el gobierno, en dónde poner la coma, el punto, o la palabra o el término, o qué va a la puerta de atrás, ¿no? O cuándo meten en la puerta de atrás, sí que es cierto que eso se contempla. Eso está contemplado. Pero también es cierto que, bueno, que al igual que hay actividades privadas de ciertas modalidades deportivas que nadie duda que tenga que pagar 70 euros por ir a unas clases de judo, tampoco digo 70 euros por unas clases de pelota en el frontón, que sería, o por socatira, aquí que veo a Ruth, ¿no? Pero bueno, no sé, a lo mejor 10 o 15 o 20 euros, ¿no? Tampoco sería una barbaridad, ¿no? Cuando realmente sabes que la persona que dirige ese grupo de personas tiene una formación cualificada, ¿no? Yo creo que es un poco lo que todas las personas quieren, ¿no? Y yo por la hora, si a no ser que tengáis así alguna pregunta más o una reflexión más, yo creo. Añadir, y un poco respondiendo a la pregunta que ha hecho, yo lo que veo es que un poco se está cambiando la mentalidad también. En el fútbol, desde hace mucho tiempo, los padres y madres pagaban, siempre se ha pagado. En los demás deportes, en el ciclismo por lo menos, no se ha pagado nunca nada. Y ahora ya el chip como que se va cambiando, ¿no? Si tú quieres que tu crío o tu cría tenga un entrenador, entrenadora, monitor o monitora cualificado y que les forme bien, pues siempre estarás dispuesto a pagar también. Hasta ahora eso no se ha dado y ahora ya se está cambiando un poco pues la mentalidad. Y en Vizcaya sí que se ha hecho en ciclismo, en los pueblos pequeños, aprovecharse del formador o monitor de otros pueblos pequeños también para darle un poco, vamos a decir, una jornada más completa, ¿no? Porque igual para ir solamente a tu pueblo y dedicarse solo a eso, pues no le da, ¿no? Pero un poco hacer como una especie de sarea y el mismo monitor o formador pues que pueda atender a los de este pueblo, a los del otro y a los del otro. Así sí que se ha funcionado y como que parece que va bien. No sé si podréis hacer aquí en Álava, no sé si eres de Álava, pero si podéis hacer así o por lo menos pues que sepas que se ha empezado a funcionar de esa forma. Eskerrik asko guztiei, etortxagetik.
eta zuen ideia que te aportasen gaitik. Y muchas gracias a todos aquellos que os habéis quedado después de comer. Espero que haya sido una jornada interesante. Y nada, ya sabéis que a través de la Quirol Escola se están grabando las diferentes ponencias, ¿de acuerdo? Y generalmente suele pasar un lapso de tiempo, no sé si un mes, 3 semanas o 2 meses, y se suelen cargar todas las conferencias, ¿vale? Entonces, bueno, pues podréis verlas ahí todas también. Ya que se ha ido John, pues bueno, hago yo un poco de cierre, ¿vale? Es que ricasco, venga.